Muy buenas noches con todos y todas, estimados colegas, alumnos, también quienes nos están viendo de otras profesiones a través de la plataforma de Facebook Live. Ya tenemos en esta oportunidad, en el marco del curso de estudios de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos al excelentísimo doctor Luis Arturo Ramírez Roa, quien nos está visitando virtualmente desde el país hermoso de Colombia. Entonces, el doctor Luis Arturo Ramírez Roa tiene a cargo la tercera jornada de este curso. Vamos a leer su hoja de vida para poder conocerlo un poquito más al doctor. Aunque estoy seguro que ya lo habrán escuchado en varios eventos, porque el doctor es un prolífico ponente y escritor en el ámbito jurídico. Entonces vamos a proceder a leer su hoja de vida, o bueno, el resumen de su hoja de vida. Es bastante extenso su currículum, doctor. Un poquito de envidia sana, pero bueno, vamos a leer. El doctor tiene tiene dos profesiones, es ingeniero industrial y es abogado a la vez. Tiene una especialización en derecho administrativo, en derecho constitucional y derecho penal. Asimismo, tiene cursos de alta formación en derecho constitucional y derecho procesal constitucional. Consta o ostenta un grado de magíster en derecho penal de la Universidad Santo Tomás en convenio con la Universidad de Salamanca, España, y asimismo un magíster en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Lomas de Zamora de Buenos Aires, Argentina. También ha terminado el doctorado en Derecho en la Universidad de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Es vicepresidente ejecutivo de la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales, miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Asimismo, es miembro fundador de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. También es miembro fundador del Colegio Latinoamericano de Abogados Procesalistas y miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Entonces, en ese sentido tenemos, estoy muy seguro, un ponente de Polendas que el día de hoy va a disertar una excelente ponencia. También ha sido declarado huésped de honor del Distrito Municipal de David en el país de Panamá en el año 2016 por el Honorable Consejo Municipal. Es profesor universitario desde el año 1996, así como maestro internacional invitado en la Universidad Autónoma de México, la UNAM, en la Universidad de Buenos Aires, la famosa UBA, el Instituto Tecnológico de Monterrey, en la Universidad La Salle de Cancún, México, en la Universidad Autónoma de Tabasco, también en México, y en la Universidad de Chiriquí, Ciudad David de Panamá. Es autor colectivo de diversas obras. Estamos hablando de más de 25 obras jurídicas de derecho procesal constitucional, derechos colectivos y acciones constitucionales. Asimismo, como dije al inicio, es un prolífico conferencista nacional e internacional. Desde el año 2005-2006, el doctor ha venido paseándose por toda Sudamérica en diversos congresos, cursos, tanto en su país como fuera de él, en temas como derecho constitucional, procesal constitucional, derecho internacional humanitario, derechos humanos, derecho administrativo y derecho penal. Entonces, doctor, doy fe de su extensa experiencia, doctor. Es un honor tenerle aquí. Dios le bendiga en su ponencia, doctor, y adelante, este atrio es suyo. De verdad, muy honrado. Muchísimas gracias. Exalto la humildad, la bondad de los hermanos de Perú y de todos los que están en este momento escuchándonos. Va a ser para mí un timbre de honor de poder compartir con ustedes estos minutos, de poder hablar de temas que nos interesa a todos, sobre los impactos que generan las providencias, las sentencias en el marco del convencionalismo americano. Eh, Debemos nosotros tener en cuenta, digamos, la trascendencia y la importancia que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la influencia que tiene en el desarrollo en la estructura de los estados sociales de derecho, de los estados democráticos, que hacen parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Debemos también tener en cuenta que el hecho de que los países nuestros adhieran a la Convención Americana de Derechos Humanos no quiere ni significa que hayan perdido su autonomía en la administración de justicia, ni que tampoco hayan perdido su autonomía y su soberanía
en establecer las condiciones y la protección de los derechos humanos. Por eso el tema hoy que nos atañe y que vamos a tratar de desarrollar es cómo ha logrado la Corte Interamericana de Derechos Humanos influenciar en nuestros países. Cómo es que muchas sentencias de la Corte Interamericana ha logrado de una manera romper esa unidad constitucional que existe en los ordenamientos internos al, por decir algo de una u otra manera, instruir, instar a los poderes legislativos y a los gobiernos para que muchas de las veces incluso se cambie o se modifique en alguna parte de nuestras constituciones. Colombia ahorita precisamente acaba de ser condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación a los derechos políticos en un caso que está recién sonadito, que es el caso Petro, y donde la Corte le ordena, no digamos tanto le ordena, pero sí le solicita al Estado colombiano de que debe modificar su legislación, dado que en el caso colombiano el Ministerio Público, lo que nosotros llamamos la Procuraduría General de la Nación, es juez y parte en la investigación, juzgamiento y decisiones en cuanto al tema disciplinario, y también tiene la competencia de sacar de los cargos, destituir de los cargos a los funcionarios o servidores públicos elegidos por voto popular. El caso Petro es un caso, la verdad, importante para el mundo jurídico latinoamericano y que es una sentencia que seguramente durante los próximos años y meses dará mucho de qué hablar sobre cómo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos el derecho político como un derecho humano. Es un cambio importante, obviamente tiene sus antecedentes ya en otros 3 casos en Latinoamérica, pero este ya digamos es como algo trascendental, el caso Petro que se presentó con Colombia. En ese orden de ideas, me voy a permitir con ustedes compartir algunas diapositivas y vamos dialogando sobre el tema en este asunto tan importante. Entonces, nosotros tenemos acá, permítanme un segundo, ya, listo. Entonces, como les decía al inicio, tenemos aquí nosotros el impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y vamos a hablar un poquito, digamos, como para socializar el tema de la parte histórica de por qué nacen los tratados internacionales, el deber ser de los tratados internacionales, el deber ser de cortes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso se refiere única y exclusivamente, digamos, a la reiterativa violación de los derechos humanos por parte a través de los agentes del Estado, y también es una forma de cuando la administración de justicia interna es ineficaz o se aparta del convencionalismo y no hace, digamos, efectivo los derechos humanos cuando son violados, entonces estos jueces convencionales actúan de instancia a través de sus sentencias, que obviamente de acuerdo a la convención son obligatorias para los países que han aceptado esta Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Esto qué significa? Venimos hablando ya a mediados del siglo XIX y obviamente lo que ha corrido el siglo XXI de la globalización. Esa globalización que nosotros tenemos no solamente de la economía, de la cultura, de las artes, sino también la globalización del derecho. Por eso hoy estamos acá sentados con ustedes precisamente hablando de ese derecho que nos compete a todos, de los derechos humanos, de esa globalización, de esa internacionalización de la jurisprudencia, de esa internacionalización de la normatividad como tal. Entonces, esa globalización hace de que a través de tratados internacionales que empiezan obviamente a hacerse mucho más fuertes después de la Segunda Guerra Mundial, pero que vamos a ver a través de la conversación que tenemos de que no solamente aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, sino que hace mucho tiempo. Incluso en una conferencia que dicté en días pasados sobre las venas abiertas de América Latina, yo decía cómo nosotros, los latinoamericanos, hemos descuidado de una u otra manera la historia juris que tenemos nosotros tan importantes por allá desde 1492. Vemos nosotros cómo
indígenas como Atahualpa, Tupac Amaru, hicieron parte tan importante de lo que es el derecho hoy en día. Estos indios tan importantes para Latinoamérica que promulgaron la libertad, el respeto por los derechos humanos, y desafortunadamente nosotros casi no les hacemos ese reconocimiento que deberíamos hacérselo. Y todo esto se fundamenta en algo muy importante que, digamos, considero yo la esencia, la columna vertebral de los estados sociales de derecho, como es la dignidad humana. Entonces, veamos un poquito de historia. Las sentencias de la Corte siempre buscan, de una u otra manera, una reparación integral. Pero veamos nosotros que a nivel del derecho internacional, la primera acción reparativa que se da con la Corte Permanente de Justicia Internacional se da en 1928. O sea, estamos hablando ya casi de 100 años, de un siglo que se dio esa situación. Y en aquel momento, señaló la Corte Permanente de Justicia Internacional lo siguiente sobre la reparación, y dijo que es un principio de derecho internacional e incluso una concepción general del derecho, o sea, un principio general del derecho, que toda violación de un compromiso implica la obligación de reparar en forma adecuada. ¿Y por qué son importantes las sentencias de la Corte Interamericana? Porque desafortunadamente a veces la justicia, la administración de justicia interna de nuestros estados no hace las adecuadas reparaciones tal como lo ordena el convencionalismo. Y entonces esa reparación debe, en la medida de lo posible, borrar todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación, o sea, volver al statu quo, que según toda probabilidad habría existido si dicho acto no se hubiera cometido. Ese, digamos, es el sentido general de lo que significa la reparación como tal. Posteriormente, esa misma Corte fue reemplazada en sus funciones por la Corte Internacional de Justicia. Ya en la Organización de las Naciones Unidas en 1948 se presentó su primer concepto y fue en el caso denominado Canal de Corfú. Allí por primera vez hubo una reunión entre la reparación y las normas jus cogens, o sea, el derecho de las gentes. Y se estableció que el jus cogens hace referencia a los principios de humanidad y cuando estos son violados se da la obligación de reparar. Entonces vea que aquí ya empezamos nosotros a tener dos elementos importantes, que son el elemento esencial de la justicia en la reparación y un principio universal del derecho como es el principio del jus cogens. Ya más adelante, muy cerca a nosotros, 1963, la misma Corte exaltó y estableció las obligaciones erga omnes. Ahí vamos añadiendo principios. Reparación, jus cogens y erga omnes. O sea, de obligación general. Surgidas de las normas del jus cogens, las cuales declaran la obligación de reparar. Tal aseveración se consagró en el caso conocido como Barcelona Traction, Corte Internacional de Justicia en 1971. Todo lo anterior llevó a que se adoptara el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Miren ustedes cómo empieza a nacer ya en el mundo moderno, cómo se van consagrando estas normas tan importantes para la defensa de los derechos humanos. La cuestión de la responsabilidad y la reparación, pues tiene su origen en el derecho civil. Es allí, en el derecho civil, donde se establecen nuestros códigos civiles, el código, por ejemplo, el caso colombiano del código Andrés Bello, el código chileno, y todos estos códigos civiles nuestros latinoamericanos que se fundamentan generalmente en el código Andrés Bello, se refiere la obligación que tiene una persona, ¿cierto?, que le ha inferido, que le ha causado un daño a otra, de reparar, de indemnizar de una u otra manera. Pero aquí viene algo muy importante que se sale ya del derecho civil y entra al derecho administrativo, y es la responsabilidad del Estado. Y entonces, esto surge obviamente en Francia, con un fallo que en las escuelas de derecho, cuando nosotros estábamos en el pregrado y lo enseñamos, los que dictamos derecho administrativo, que es el fallo Blanco y el famoso fallo Cadot, que en 1873 en el Tribunal de Conflicto francés, cuando consagra la responsabilidad objetiva del Estado, responsabilidad que hoy en día está consagrada como
como fundamental en la Constitución Política de Colombia. Y entonces establece esa responsabilidad del Estado, independientemente de que estuviera en textos legales expresos o autónomamente de que su actividad fuera de poder o de gestión. Entonces miren que estos fallos administrativos establecen la responsabilidad, esté o no esté consagrada dentro de la normatividad interna. Ya lo dije, en Colombia el primer fallo que se da o que encuentra uno, de acuerdo a la historia, encontramos un fallo de 1896. O sea, estamos hablando de más de casi 30 años, de más de un siglo largo, de que en Colombia se dio la primera sentencia. Obviamente, no en el tema en el derecho administrativo, sino en la jurisdicción ordinaria, como es la Corte Suprema de Justicia que tenemos nosotros en Colombia. Viéndome un poquito más aquí coloquialmente en el tema colombiano, tenemos nosotros entonces la Ley 167 de 1941, donde se institucionaliza la responsabilidad patrimonial del Estado e inicia su proceso de consolidación jurídica, y aquí es donde ya sale de la Corte Suprema de Justicia y obviamente nace el Consejo de Estado, y ya es el Consejo como jurisdicción administrativa de que es el responsable. Debo recordarles que en Colombia existe pues varias jurisdicciones en la Administración de Justicia: la Corte Suprema de Justicia, que es la tribunal de cierre en justicia ordinaria, llámese civil, penal, familiar, comercial, y el Consejo de Estado, que es el que tiene que ver con todo el tema jurisdiccional administrativo, todos los temas de las instituciones estatales. El tema de la Corte Constitucional como tribunal de cierre de asuntos constitucionales, la Justicia Especial para la Paz, ahorita dado el Tratado de Paz que se hizo. Entonces, estas son jurisdicciones. Está la Jurisdicción Especial Indígena también. Entonces, hay varias cosas que se tienen que ver en el tema colombiano. ¿Qué ha establecido el Consejo de Estado como reparación integral? Ha hablado de 3 requisitos. Uno, que es la existencia de un daño antijurídico, o sea, que esté consagrado como un daño ilegal. Y 2, que la acción o omisión desplegada sea imputable a las entidades públicas. O sea, en Colombia existe la responsabilidad del Estado y de los servidores públicos por acción, omisión o extralimitación de funciones. O sea, por hacer, por no hacer y por hacer demasiado. Ahí se genera una responsabilidad objetiva del servidor público. Y el tercer requisito que exige el Consejo de Estado para las reparaciones es que se presente una relación de causalidad, lo que generalmente se conoce en el derecho penal y también obviamente en el derecho civil como el nexo causal, o sea, entre el acto y el daño, entre el acto y el efecto. Eso es lo importante. Entonces, eso es lo esencial que ha establecido el Consejo de Estado en esos aspectos. Entonces ya después de esa historia, pues viene el tema de 1989 y la Constitución de 1991, donde ya se establece en el artículo 90 la responsabilidad objetiva del Estado colombiano, y es que es por daños antijurídicos que sean imputables por acción o omisión de las autoridades públicas, y eso lo ha considerado el Consejo de Estado, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, como la responsabilidad objetiva del Estado colombiano. Entonces, en ese orden podemos decir que la reparación es un deber integral de los Estados y es un derecho irrenunciable de las víctimas. Entonces, de esa manera, hasta aquí pareciera que vamos muy bien, ¿no? Pareciera que con la sola administración de justicia interna en nuestros estados, pues con todas estas situaciones que hemos visto, decimos, ¿para qué acudir a los tribunales internacionales? No se hace necesario. Entonces, ¿por qué vamos nosotros a hablar de los tratados internacionales? Si pareciera ser que la administración de justicia, en el caso colombiano y la mayoría de nuestros estados, funcionara muy bien y está establecida esa responsabilidad, esa reparación del daño cuando ese daño es causado por la administración pública. Pero bueno, se establecen los tratados internacionales, se establece en el caso
latinoamericano la Convención Americana de los Derechos Humanos, se crea la Comisión Americana de Derechos Humanos, se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, aquí viene la noción de la prevalencia de los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Es que estos forman parte de los textos constitucionales. En el caso nuestro, en Colombia, el artículo 93 establece que todos los tratados internacionales de derechos humanos hacen parte del ordenamiento jurídico interno a nivel de la Constitución. Es lo que en Colombia hemos llamado nosotros de una manera, digamos, muy jurisprudencial, ¿cierto? Que es ese bloque de constitucionalidad. O sea que los tratados internacionales de derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad en Colombia. Entonces, de esa manera, ¿qué se busca? La armonización del principio de la supremacía de la Constitución como norma de normas, como carta de navegación, como carta política, como se le dice en algunos otros lugares, con la prevalencia de los tratados. O sea, aquí no se trata de buscar qué es más importante, si la Constitución o los tratados, sino de buscar esa armonización que existe entre la Constitución y los tratados. O sea, ese lenguaje, esa comunicación permanente entre la Constitución y los tratados, lo que también conocemos en el mundo jurídico latinoamericano como el lenguaje o el dialecto o el diálogo entre las cortes interamericanas, entre las cortes internacionales y las cortes internas o nacionales. Eso es lo que nos lleva a nosotros a mirar. La prevalencia de los tratados. Entonces, el derecho internacional de los derechos humanos y los sistemas regionales como el sistema interamericano de derechos humanos constituyen un ordenamiento jurídico supranacional. ¿Por qué hablamos de supranacional? Porque están obviamente por fuera del marco constitucional interno desde el punto de vista, digamos, objetivo, pero desde el punto de vista racional hacen parte del ordenamiento jurídico como tal. Entonces, esta situación, como todas las actividades de los seres humanos, es mutuante, es viviente. Por eso en Colombia manejamos un principio que se llama la constitución viviente, que es estar adaptando la normatividad constitucional a los hechos, a los actos que se vienen presentando en el desarrollo de la sociedad y de la familia humana. Y eso es obviamente de acuerdo con las nuevas situaciones que se presentan al interior de los estados. Entonces miremos nosotros, o ya dijimos inicialmente, sobre algunos principios que tratamos nosotros al inicio de este diálogo, y es el de la reparación, el principio del jus cogens, ¿cierto? Como tal. Y ahorita vamos a tratar nuevamente el de pacta sunt servanda. El artículo 26 de la Convención de Viena sobre derechos de los tratados dispone que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Nosotros escuchamos voces a veces un poquito resistentes a las decisiones de la Corte. Y en eso no hay que ir más lejos. Colombia ahorita con el fallo caso Petro, escuchamos las voces del gobierno, de muchos funcionarios del alto gobierno diciendo que bueno, que esa sentencia, que cómo, y ya se habla entonces de retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cosa que me parece a mí bastante grosera y una falta de comprensión de lo que es precisamente la obligación y el compromiso con los tratados. El principio universal de la pacta sunt servanda. O sea, si un representante del gobierno, del Estado, como son los presidentes nuestros que van y firman estos tratados, si se comprometen a cumplirlos, pues hay que hacerlo. Y no solamente cuando las decisiones de estas altas cortes sean en favor del Estado, entonces aplaudimos, pero cuando viene la desaveniencia, entonces rechazamos y decimos que cómo nos vamos a hacer para retirar. Un ejemplo de esos, pues lo tenemos en su gran amigo y colindante aquí también, igual que nuestros hermanos del Perú, Venezuela. Y obviamente tenemos el jus cogens como norma imperativa, que también está en el artículo 53 de la Convención de Viena.
y abro comillas, dice, una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior del derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Esa norma imperativa es muy fundamental para los estudiosos del tema convencional. Estos principios son realmente muy relevantes, demasiado relevantes. La buena fe. Los tratados se cumplen de buena fe y así lo dice precisamente el principio pacta sunt servanda, de que se debe cumplir de buena fe, bajo el principio de correcto, de la persona correcta, de la confianza, la seguridad y la credibilidad que otorga la palabra dada. Esa es la buena fe como tal. Y otro principio muy importante en los cuales se estructuran los derechos humanos es el principio pro hominem. Los principios son desde el punto de vista griego, que es como donde empieza una cosa y que puede ser aprendida por el conocimiento. Por eso, siguiendo a Sócrates, podemos decir que a través de los principios el hombre puede conocerse a sí mismo. Bueno, claro que a veces nos pasa que nosotros no nos conocemos ni a nosotros mismos y desconfiamos de nosotros mismos, pues a veces cómo vamos a confiar en los demás si tenemos esos, digamos, esos tabús de que a veces no nos conocemos. Pero bueno, eso hace parte precisamente del ser humano. Entonces, eso nos lleva a nosotros a conocer cuál es la naturaleza humana y esa naturaleza humana buena y justa. Pasemos entonces a hablar un poquito sobre, ya sentándonos un poco más en el tema, sobre los impactos de las sentencias de la Corte Interamericana. Los estados, y esto a través de sus gobiernos, deben guardar respeto por el derecho internacional, las decisiones que se dan allí, y dar estricta aplicación a dos tipos de principios. Primero, la supremacía constitucional y la fuerza vinculante de los tratados. Esto parece ser a veces que nuestros mandatarios o nuestros presidentes parece que hay una ignorancia juris de que qué significa eso. Y por eso hacen pronunciamientos cuando la Corte dicta sentencias que de una u otra manera condenan a nuestros estados. Entonces parece que se les olvida de que están en un estado social de derecho, de que están bajo los principios de la convencionalidad y entonces salen a decir cosas que desafortunadamente generan mucha inseguridad en la comunidad. Y se les olvida entonces los principios de la buena fe, del pacta sunt servanda y del jus cogens. Entonces, en lugar de un mandatario salir a desconocer las decisiones de las cortes, que son, digamos, las decisiones de esos tratados a los cuales hemos adherido, pues por el contrario, hay que acatarlos y hay que cumplirlos y hay que corregir lo que se ha hecho mal para que no se vuelva a presentar precisamente porque una de las recomendaciones que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la no repetición de los actos. La no repetición de los actos que generalmente se presenta demasiadas de las veces y en Colombia es muy dado eso. Las sentencias de excepciones preliminares, estos son pronunciamientos ya de la Corte. Entonces, la Corte en su competencia contenciosa puede resolver sobre excepciones preliminares previstas en la propia Convención, como el Estatuto de la Corte Interamericana que puede planear el Estado denunciado. O sea, la Corte hace pronunciamientos, diríamos, preliminares, como medidas cautelares que toma y todas estas cosas. ¿Para qué? Para buscar precisamente la materialización y que no se sigan violando los derechos que en determinado momento se hayan violado o se estén violando por parte del Estado investigado. La Corte también tiene la competencia de hacer la supervisión de sus fallos. Por eso la Corte hace seguimiento a sus sentencias para que se dé cumplimiento a lo decidido. Y eso pues está establecido en el artículo 69 de la Convención, que prevé el procedimiento de supervisión y cumplimiento de los fallos. Los fallos que emite la Corte Interamericana deben cumplirse. Y deben cumplirse de manera exegética, tal como se pronuncia en las decisiones como tal.
Y cuando se hace esa supervisión, pues se le obliga al Estado condenado a rendir los informes del cumplimiento de las mismas y también a las víctimas a formular las observaciones, las quejas, las peticiones sobre lo que consideren pertinente por el desconocimiento del Estado de no cumplir las decisiones de la Corte. La Corte dicta sentencias de reparación. Ya hablamos nosotros, fue lo primero que empezamos a decir sobre la reparación. Eso es una condena pecuniaria, es una condena económica que busca de una u otra manera restablecer los daños. Obviamente nunca habrá dinero que pueda restablecer la vida de las personas, eso jamás. Pero sí por lo menos es una indemnización que busca de una u otra manera como decir, bueno, no le podemos regresar a su hermano, a su primo, a su familiar, a su amigo, pero le damos una indemnización integral que buscamos consolarle de una u otra manera el daño material y el daño moral causado. Dentro de eso, ¿qué hace la Corte? Entonces, busca el restablecimiento de la libertad de las personas detenidas ilegalmente, cuando hay detenciones ilegales, la reincorporación laboral, regreso de personas desplazadas o exiliadas, que en Colombia se ha dado muchísimo, reversar o dejar sin efectos decisiones internas. Aquí viene una situación que lo que en Colombia se ha denominado el choque de trenes, porque cuando la Corte se pronuncia sobre decisiones ya internas, pues ahí eso a veces sucede incluso de los mismos magistrados de las cortes, como que eso no cae bien, que si ellos son la máxima autoridad de cierre en el Estado y llega una corte que está por fuera del ordenamiento jurídico, no, sino de la jurisdicción del Estado, y les dice, oye, se equivocaron, ustedes no hicieron valer los principios convencionales, los principios universales del derecho, no investigaron bien, hubo fallas, hubo errores, hubo incluso corrupción, entonces debemos dejar sin efecto su sentencia y la reemplazamos por esta para que se cumpla realmente la reparación integral que busca precisamente la convención. La eliminación de antecedentes judiciales o administrativos. Esto aplica perfectamente al caso Petro, porque con el caso Petro, la sentencia de la Corte, de una u otra manera, elimina los antecedentes disciplinarios, los antecedentes judiciales y administrativos que tenía Petro cuando fue alcalde de la ciudad de Bogotá. La devolución y restitución de bienes. En Colombia se da mucho por el desplazamiento del conflicto armado que hemos vivido, se ha dado mucho restitución de bienes, se ha ordenado la restitución de tierras, cosa que está en proceso y está en veremos de que se cumpla. Restitución, demarcación, titulación y saneamiento de propiedad comunal indígena también ha tenido mucho que ver la Corte con el tema de los derechos de los indígenas. Entonces, esa responsabilidad de los estados de reparar frente a la convención, frente a las decisiones convencionales, pues tiene unos efectos no solamente jurídicos, sino también económicos, porque estas sentencias pues son dadas en dólares, caso colombiano, que nosotros no tenemos una moneda dolarizada, que nos digan una condena en dólares significa un buen dinero del erario y eso significa una afectación económica para el Estado muy importante. Y por eso a veces es la mora en el reconocimiento de eso, más aparte cuando la misma Corte ordena hacer monumentos o hacer una cantidad de actos importantes públicos, eso genera costos a los estados condenados. Por eso tiene un impacto no solamente jurídico, sino también económico, social y político también en la mayoría de los estados, las sentencias de la Corte. ¿Qué sucede entonces? La Corte, de acuerdo al artículo 63, numeral 1, cuando decide que hubo violación de un derecho o libertad protegida en la Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado el goce de su derecho, se restablezcan todos los derechos y también, si fuera posible, se reparen las consecuencias, las secuelas del mismo daño que se causó y, obviamente, que se ha vulnerado de manera integral esos derechos. Y ordena el pago, que ya lo hemos dicho, la indemnización al lesionado. También el fallo de la Corte es un fallo de única instancia.
Pueden haber solicitudes de aclaraciones de las sentencias, pero no recursos. O sea, es un fallo definitivo, única instancia, y ahí se queda. Por eso dice que en caso de desacuerdo, la Corte interpretará solicitud de cualquiera de las partes siempre que dicha solicitud se presente dentro de los 90 días a partir de la fecha de la notificación del fallo. Pero lo único que hace la Corte es aclarar. Pero no hay allí recursos contra los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los Estados partes en la Convención se comprometen, ya lo dijimos, a cumplir las decisiones de la Corte. Es una obligación. Es un compromiso internacional que han hecho los estados a través de los representantes como son los presidentes de la República. La parte del fallo que disponga la indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado. En el caso colombiano, aquí se realiza a través del Consejo de Estado. Las sentencias de demanda, como cualquier ejecutivo, como cualquier demanda que se haya ganado, cualquier sentencia interna, ya esa sentencia de la Corte la coge el ordenamiento interno y se demanda para buscar que se le dé cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles temas ha tratado la Corte Interamericana? Bueno, aquí no es que diga que están todos, pero esto es algunos de los pocos o de los muchos más bien temas que trata la Corte Interamericana. Y entonces tenemos que la Corte ha sentenciado sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Aquí quiero hacer yo en 30 segundos una comilla. En Colombia se acaba de aprobar la cadena perpetua. Esa cadena perpetua va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque eso es una pena cruel. El hecho que condenen a un ciudadano de por vida a estar en una cárcel, eso es una pena cruel, y esas penas están prohibidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Las ejecuciones extrajudiciales, que en Colombia también son muy dadas, que se llamó en otrora, o le dieron un título bastante interesante que se llama los falsos positivos, que son otra cosa que las ejecuciones extrajudiciales y crímenes de Estado. Desaparición forzada de personas. También nuestros países latinoamericanos han tenido mucho que ver con esos temas. La jurisdicción militar. La jurisdicción militar, obviamente, en el caso colombiano, yo pienso que es una jurisdicción digamos, de encubrir mucho delito que cometen las fuerzas militares, y no en ejercicio de sus funciones, sino por el contrario, en abuso de sus funciones. También ha tenido que ver con las leyes de amnistía, donde ha solicitado a los estados de hacer la ley de amnistía. El ejercicio de libertad de expresión, tenemos muchísimas sentencias sobre la libertad de expresión. La pena de muerte, que yo hago un análisis ligero y me parece que una cadena perpetua es una pena de muerte, ¿no? Porque pues, nunca va a salir la persona en libertad. Y lo que en Colombia, ya lo dije, los falsos positivos. De los principios que tienen las sentencias de la Corte, ya hemos hablado que es una competencia subsidiaria y complementaria, la restitución integral de los daños, el derecho a la vida, la libertad y la justicia real, la proporcionalidad, necesidad y humanidad, el principio pro homini, deber jurídico propio de investigar para establecer la verdad, no la verdad procesal. Yo he sido una persona que he venido defendiendo hace unos 15 años un tema que muchas de las personas que me conocen en el mundo jurídico me dicen la verdad verdadera, porque yo digo que eso es lo que tiene que buscar la justicia, la verdad verdadera, no la verdad procesal. Porque hoy en día, en este mundo tan convulsionado, donde mucha prueba es falsa, y si el juez solamente se fundamenta en la prueba que se llega y no investiga la verdad verdadera, va a haber una verdad procesal, y esa verdad procesal generalmente está lejos de la verdad verdadera de los hechos. El jus cogens, el deber de prevenir. Hablando de la prevención, yo considero que en esta época de COVID, nuestros presidentes latinoamericanos violaron el principio de prevención, porque si nuestros presidentes latinoamericanos hubiesen cerrado nuestras fronteras antes de que hubiese llegado el primer COVID que vino de Europa,
pues no estaríamos nosotros en esta situación que estamos hoy en día, y seguramente el continente americano estaría haciendo su comercialización y sus actividades normalmente sin recibir, porque el COVID no viene por el aire, ni por el mar, ni por nada. Llegó a través de los aviones que llegaron de Europa. Entonces, aquí se ha violado el principio universal de la prevención en beneficio de la salud y de la vida. Y esto ya lo está diciendo la Corte Interamericana a través de sus comunicados, donde advierte del principio de prevención y precaución que no se hizo realidad en la época del COVID. El juez natural, y aquí tenemos nosotros muchas cosas en el tema, por ejemplo, que se viola el juez natural con el tema de la justicia penal militar, porque a veces son hechos que no son parte, no se cometen en ejercicio de las funciones constitucionales y legales de las fuerzas militares, sino en abuso. Y sin embargo, la justicia penal militar investiga esos casos cuando debería ser la justicia ordinaria. Y las sentencias de la Corte constituyen per se una forma de reparación. O sea, el solo hecho de que ya la Corte se pronuncie con una sentencia, se entiende de que existe una reparación convencional al respecto. La restitución, las indemnizaciones, satisfacción, rehabilitación y no repetición, como lo digo. Siempre la Corte en todas sus sentencias busca de que esos hechos que se juzgaron allí no vuelvan a aparecer en el mundo jurídico. Ya vamos a finalizar, entonces aquí en la Corte ha ordenado, entre otras formas de reparación con impacto interno al ordenamiento interno, la indemnización integral, la realización de programas de rehabilitación, tratamientos médicos, psicológicos, la determinación de encontrar las víctimas, en el caso de Colombia por el conflicto armado, publicación de las partes de la sentencia, lo ordena también, actos públicos de reconocimiento y responsabilidad y desagravio a la víctima. Aquí hay una cosa que la mayoría de los estados no la cumplen, porque la Corte ordena al representante del Estado, y el representante del Estado es el presidente de la República. Y muchas de las veces mandan, en el caso colombiano, a un general, un coronel del ejército, o a un viceministro que vaya y pida las excusas públicas. No, yo pienso que ahí hay una falencia en el cumplimiento de la sentencia de la Corte, porque el obligado a hacer las excusas públicas, a pedir perdón a la sociedad por los hechos cometidos de agentes del Estado es el representante legal del Estado, y ese representante legal del Estado es el presidente de la República, no el ministro, ni el general, ni nada por el estilo. La formación y capacitación a las comunidades en derechos humanos, delimitación de tierras, inversión en obras comunales, adecuación de centros de reclusión, porque yo considero que los centros de reclusión en Latinoamérica no son tantos centros de recuperación y de restablecimiento social de los condenados, sino por el contrario, muchas de las veces escuelas del crimen. Allí es donde se forman. A veces entra una persona que se ha hurtado un celular y sale sabiendo cómo se hace un genocidio, cómo se elimina la vida de las personas, aprende estrategias delincuenciales. Eso generalmente es lo que sucede en las cárceles común y corriente. Ya finalizando, las consecuencias que las hemos venido de una u otra manera diciendo a través del diálogo, las consecuencias de la Corte, de las decisiones de la Corte, pues tienen un impacto que va más allá de los límites específicos de cada caso concreto, ya que la jurisprudencia que se ha venido formando a través de las sucesivas interpretaciones ha influido de manera importante en los países de la región a través de reformas legales y cambios en la jurisprudencia. Como sabemos, la obligación de todo funcionario público, de todo juez de la República, de un Estado parte del convencionalismo, es hacerle control convencional, es aplicar la convención en sus decisiones. Generalmente, los jueces de la República no cumplen con la obligación de hacer control convencional. Y a veces nosotros los abogados también nos fundamentamos más en el decreto, la resolución y la ley, se nos olvida, lo que dice la Constitución y lo que dice la Convención. Y muchas de las normas internas nuestras, pues son contrarias a la Convención y por tanto no se deberían aplicar como una excepción
de inconvencionalidad o de inconstitucionalidad, y eso generalmente lo único que sucede es que tarde o temprano es un perjuicio económico para el Estado con las condenas que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, de esa manera, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son muy importantes para el mundo jurídico latinoamericano y han sido ese bastión tan importante que nos ha servido a nosotros para ratificar la vigencia y cumplimiento de los derechos humanos. Obviamente que antes de acudir a estos organismos internacionales, nosotros debemos de una u otra manera agotar los procedimientos internos que se establecen en las normas procesales o constitucionales de cada estado. Pero sí considero yo muy importante para la sociedad, tanto vigente como futura, de que estos sistemas convencionales son fundamentales, y más en países como los nuestros, donde, digamos, son estados fracturados, estados fracasados y estados que de una u otra manera no respetan los derechos humanos. Y ya lo había dicho yo sobre el control de convencionalidad. O sea, la jurisdicción supranacional de la Corte Interamericana implica de alguna manera la subordinación de todo el ordenamiento jurídico convencional e interno al respeto, garantía, realidad y cumplimiento de los derechos humanos establecidos convencionalmente. Los derechos humanos son parte del bien común, donde se ejerce jurisdicción la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ese bien común es superior a los intereses a veces particulares. Están por encima de esas circunstancias, y entonces nosotros tenemos que ver cómo, vuelvo y digo yo, cómo integramos, cómo hacemos esa relación entre convención y constitución, entre leyes y convención, entre decretos y convención, entre conductas y la convención. Es muy importante, digamos, que la comunidad latinoamericana, nuestros estudiantes, conozcan la Convención Americana de Derechos Humanos, conozcan los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tengamos ese conocimiento, así sea un conocimiento primario, pero que lo conozcamos porque es muy fundamental para la defensa de muchos actos, digamos, anticonvencionales y anticonstitucionales que se dan en nuestros estados de manera casi permanente. Ya para concluir, podemos decir entonces que la jurisdicción de la Corte Interamericana y el convencionalismo han evolucionado las obligaciones pactadas en los diversos instrumentos en materia de derechos humanos y los parámetros de interpretación y protección de los organismos que velan por su eficacia, y la obligación de los estados de cumplirlas en ejercicio de una soberanía y obediencia conforme a los principios señalados. Ocasionalmente, las reglas y criterios que rigen su actividad contenciosa son cuestionados, ya lo dijimos, más cuando las sentencias como que tocan temas políticos o regímenes o clases politiqueras, diría yo, y políticas que gobiernan los estados. Eso molesta muchísimo. Y pareciera ser que los representantes de los estados quisieran de que siempre la Corte solamente fallara en favor de ellos, porque pues no está bien que a un estado se le condene por violación de los derechos humanos. Todos nuestros estados son estados sociales de derecho, son estados democráticos, donde supuestamente prima la democracia, prima la justicia, prima la paz, prima la fraternidad, pero desafortunadamente hay muchísima violación de los derechos humanos. Y esto, por ejemplo, que estamos viviendo con lo del COVID, es una radiografía de Latinoamérica, de lo fracturada que está la sociedad, de lo fracturado que están los estados de derecho, y que la verdad no cumplen su misión en cuanto a ser estados democráticos. Ya para finalizar, quiero decirles lo siguiente: defender los derechos humanos es proteger la vida. El compromiso de respetar, acatar y hacer realidad los derechos humanos es un compromiso de Estado y no de gobiernos. Estos no son políticas de gobierno, estos son políticas de Estado. Por tanto, no pueden llegar los presidentes a desconocer las políticas internacionales públicas de derechos humanos.
la justicia, la libertad y la dignidad humana sigue siendo un sueño de la familia humana. Y esperemos que ese sueño de esa familia, que somos parte todos, cada uno de nosotros, ustedes y yo, se haga realidad algún día. En tanta desigualdad, en tanta violación de derechos, en tanta exclusión, en tanta violación de la madre tierra, tenemos que protegerlo. Y de ahí la importancia y la trascendencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus sentencias, que nos han dado una luz de vida para seguir adelante, que nos han dado a nosotros ese bastión para seguir defendiendo lo que tanto queremos, la vida humana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Arturo Ramírez, por esa excelente exposición que ha tenido el día de hoy. Estoy seguro que todos nosotros hemos aprendido demasiado respecto a cuál es el impacto que tienen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? A veces lo sentimos como que es un ente bastante alejado de nuestra realidad, pero es bastante importante y bastante relevante dentro de los estados de derecho de cada uno de nuestros países latinoamericanos. En ese sentido, es importante estudiar cuál es el impacto que cada una de estas sentencias va a tener en nuestras vidas, en nuestro sistema jurídico y en defensa de los derechos humanos, que ese creo es el principal eje de funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Excelente, mi doctor Luis Arturo Ramírez, no esperaba menos de usted, de verdad que una excelente ponencia magistral. Y hay una pregunta, no sé si tiene tiempo para poder trasladarle, doctor. Daniel, ustedes son los que ordenan, muy amable, muy gentil. Oiga, saludes a mi estimado amigo y hermano José Hernández, que lo veo por allá en pantalla de Panamá. Saludos a todos. Muy bien. Listo. Doctor, la pregunta es la siguiente, lo han hecho acá a través de Facebook, en inbox, han hecho la siguiente pregunta. Doctor Ramírez, ¿usted cree desde su experiencia profesional que y lo pone entre comillas, que la nueva normalidad va a bajar la valla de la protección de los derechos humanos? A ver, yo pienso que, y qué bueno que le colocaron esa palabrita antes de la nueva normalidad, porque todos estábamos y se escuchaba en todas las voces de que volvamos a la normalidad. Y uno se preguntaba, esa normalidad anormal que vivíamos en un mundo tan desigual, eso es lo que queremos que vuelva. Yo creo que esta radiografía que nos ha mostrado esta pandemia ya que va a cumplir sus 6 meses, por ejemplo, que llegó a Colombia desde marzo, y, y tantas cosas que se han vivido, tanta violación de derechos, tantos abusos del Ejecutivo que se ha presentado en la, digamos, privación, limitación del ejercicio de los derechos humanos, pues yo pienso que tiene que haberlos dejado a nosotros una lección muy importante y es encontrarnos nosotros mismos ese sentido de pertenencia, esa cultura, ese amor por lo que tenemos y ojalá buscar una conciencia que nos lleve a nosotros a vivir en nuestros estados de una manera más justa, más en paz, en más desarrollo sustentable y sostenible, que aprendamos nosotros a convivir con los demás, a que tengamos respeto por las cosas, por lo poco o mucho que tengamos, pero respetámoslas y sobre todo que nos amemos, ese amor de verdad que necesitamos para poder convivir en este planeta Tierra. El COVID-19 nos está dando una lección de que la naturaleza es implacable, que la naturaleza no respeta ni rico, ni pobre, ni alto, ni bajito, ni negro, ni gordo, ni flaco, ni blanco, ni nada. La naturaleza va contra todos. Y entonces nos dimos cuenta nosotros que estos estados que hemos venido construyendo, estas democracias, estas sociedades, estamos lejos de poder nosotros enfrentar una situación como esta. Entonces, que valga la reflexión, la autocrítica de lo que nosotros hemos hecho y de a lo que a veces somos partícipes. Por ejemplo, el cáncer de la corrupción que tenemos en nuestros estados, en las clases políticas. Ojalá logremos
de que seamos conscientes y tenemos un poder muy importante, mi estimado Daniel, un poder soberano, y ese poder lo tenemos nosotros en el voto. Yo creo que debemos aprender a elegir nuestros gobernantes y que esos gobernantes sean personas realmente que estén comprometidos con los derechos humanos, con el convencionalismo y con el desarrollo sustentable de los estados latinoamericanos, que son un ejemplo de bonanza y de riqueza. Tal como lo dice Eduardo Galeano, el subdesarrollo no es un staff, el subdesarrollo es una consecuencia de ser esclavos del desarrollo. Excelente, excelente respuesta, doctor. Sí, pues, y tiene mucha razón cuando habla de la nueva normalidad, porque la prensa de alguna u otra forma siempre desnuda estas intenciones de algunos gobiernos de tomar esta nueva normalidad como excusa para seguir de una u otra manera bajando la calidad en la protección de los derechos humanos, ¿no? Y como que la desigualdad a través de del desempleo de muchas personas que han quedado en este estado respecto a la crisis, pues ha hecho que esa brecha de desigualdad sea mucho más grande, ¿no? Entonces, ¿cuál es la nueva normalidad? De que sigamos con una desigualdad mucho más grande de la que había antes de la pandemia. Bueno, usted creo que ha dado una excelente respuesta, doctor. Entonces, mi doctor, no queda otra cosa más que agradecerle por esa disposición que siempre tiene con nosotros de parte de equipo jurídico humanístico. Le agradecemos mucho, doctor, y esperamos de verdad tener el honor contar nuevamente con usted para futuras ponencias o futuros eventos, ¿no? Contribuyendo justamente a la academia jurídica en Latinoamérica, doctor. No sé si tiene algunas últimas palabras, doctor. Le escuchamos. Daniel, por el contrario, yo soy la persona honrada. A todos los que participaron, los que están, los que nos escucharon, los que nos vieron, muchísimas gracias. Reciben un abrazo fraternal de su hermano Luis Arturo Ramírez y espero, ojalá algo, que pronto nos permita esta situación humana volver a reencontrarnos con grandes amigos, podernos dar ese abrazo que siempre lo necesitamos, esa voz de apoyo para todos. Y no olviden, la vida continúa y los derechos humanos son nuestra vida y por ellos debemos luchar. Muchísimas gracias, muy buena noche. Muchas gracias, doctor, una vez más, y muchas gracias a los invitados que estuvieron aquí por Zoom y a quienes visualizaron esta magistral ponencia a través de Facebook Live. Que Dios les bendiga, tengan muy buenas noches y estén atentos. Mañana tenemos otra jornada a partir de las 6 de la tarde. Mañana justamente tenemos los cursos, si no me equivoco, de análisis del derecho procesal penal latinoamericano y también el curso de criminalística y técnicas de investigación aplicadas al derecho. Entonces, cualquier duda, vamos a dejar el grupo que tenemos de los cursos en Facebook para que cualquier información usted puede escribirnos ahí y pueda de manera gustosa recibir una respuesta por parte de nosotros. En este momento en el chat estoy escribiendo el link del Facebook de los cursos, ahí está. También puede buscarlo, si es que no puede copiar el link, puede buscarlo como cursos, a ver, voy a dictarlo, como cursos jurídicos especializados, _EJUH, es decir, EJUH 2020. Usted nos encuentra ahí, hace clic y ahí están toditas las ponencias grabadas. Usted puede verlas en el momento que desee y si requiere alguna información nos escribe al inbox. Estamos gustosos de poder servirles. Estamos a las órdenes. Bueno, Dios les bendiga y no se olviden, esta clase es parte de una serie de clases del curso de estudio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la siguiente clase, que es el otro lunes, sería el lunes 7, tenemos, a ver si me dan un momentito para poder hacer la búsqueda. En la siguiente clase vamos a contar con la presencia del doctor Klaus Mendoza de Perú, que justamente a las 7 de la noche, esta misma hora, va a estar disertando también
esta excelente ponencia. El día de mañana, les recuerdo, tenemos el curso de el estudio, análisis del proceso penal latinoamericano con la doctora Ani Bueno de Perú, y a las 7 de la noche tenemos el curso de criminalística y técnicas forenses de investigación con la doctora licenciada Nancy Carrillo de México y Francini Suárez de Argentina. Entonces estamos conectados para poder aprender un poco más. Dios les bendiga, que tengan muy buenas noches. Ha concluido la jornada del día de hoy.